estoy ahí y empezamos ya. Eh, Estamos en vísperas de San Juan, que es una buena fecha, inicio de vacaciones, buen tiempo, inicio de la temporada festiva y ganas de pasarlo bien cara al verano, ¿no? Y a la vez también nos preocupa porque es la época del año que, sobre todo para los menores de edad y para la gente más joven, pues empieza una temporada de riesgo, ¿no? Porque es cuando se incorporan a las fiestas, cuando están más horas fuera de casa y cuando empiezan muchas veces los consumos de muchas sustancias. Cuando empieza el inicio a veces el consumo de cannabis y de otras sustancias. Y por eso, por ser esa época y es donde más necesidad se tiene y la mejor manera de tener eficacia es estar presente allá donde la gente joven se junta y donde está, ¿no? Y es la presencia en los espacios festivos. Contamos aquí con la presencia de dos organizaciones que, a través de contratos con la Dirección de Drogodependencias y con ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, pues nos ayudan a conseguir estos objetivos. Y está ILACET, que sobre todo se dedica al análisis de sustancias durante todo el año también, no solo en este espacio festivo. Y Sasoya, que lleva también participando en tareas de sensibilización y de educación, y las carpas, sobre todo de prevención de alcohol, las alcoholimetrías, ¿no? Y educación. Repartimos distintos materiales en municipios, ayuntamientos, bueno, los espacios festivos, que son los carteles, las regletas, pegatinas y metacrilatos con los lemas Bete seites, vayamos oiak. Sí, hay que pasarlo bien, es una buena época, pero de emoción, no de alcohol o de otras sustancias. El alcohol a menores ni gota, consumo consciente te encabeza. Tanto en castellano como en euskera. Y la distribución de estos materiales lo hacemos a través de los equipos municipales de drogodependencias. En total van a ser 1.070 carteles, 4.000 regletas, 1.250 pegatinas y 370 metacrilatos. Las regletas también tenéis aquí para ver cuál es la conversión de lo que estoy bebiendo a lo largo del tiempo, la hora y cómo me puede afectar eso a mi organismo. Además, se ofrecerán casi 3.000 alcoholímetros con los que calcular la tasa de alcohol en función de la cantidad consumida y el peso de cada persona, y así como la información sobre los riesgos que conlleva el consumo excesivo ante actividades como conducir. Sabemos que el alcohol es de las sustancias, que además es una sustancia legal, que mayor repercusión tienen a nivel social, porque a veces producen situaciones violentas, pérdida de conciencia, de control de situación, puede llevar también a tener relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Esto nos preocupa en este ambiente joven, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene un consumo excesivo que además lleva a una serie de situaciones en donde la persona que se encuentra en esa situación pierde el control de su propio cuerpo también, ¿no? En más de 40 municipios se instalarán carpas, las que además de recibir información, todo el que desee puede realizar alcoholimetrías, testado de sustancias ilegales y además es un punto de referencia para la gente muy joven, como va a ser la primera carpa que se va a poner en Arrigúnaga, en la playa, porque queremos que sea el punto de referencia. Si no se encuentran bien, si se ven que no saben qué hacer, saben que ahí se les va a atender y que se les va a ayudar y se les va a acompañar y aconsejar. Tenemos, la campaña de prevención de consumos excesivos por las alcoholimetrías, que lo va a hacer Sasoya, que ahora os lo va a explicar. Durante la campaña 2011, la mayor parte de las 14.000 personas que se hicieron alcoholimetrías estaban en la franja de edad entre 18 y 20 años, o sea que es muy importante. 1.165 personas estaban entre 16 y 17 y casi la mitad de ellos emitieron una tasa positiva, ligeramente por debajo de la media total, que se situó en un 53,3 de positivos. Así que parece que la gente va siendo consciente de que cuando acude a pedir una alcoholimetría
Ya la mitad parece que estaba dudando, ¿no? El 90% de los que dieron positivo y afirmaron que iban a conducir aceptaron el consejo de no conducir, al menos hasta que la tasa estuviera dentro de los límites permitidos, ¿no? Pero igual si quieres comentar algo, Vicente, este tema. Sí, bueno, pues que es muy importante, no solamente tiene esa doble función, los test de alcohol, saber que la Dirección de Drogodependencias y Gobierno vasco los lleva haciendo, aunque se están haciendo desde el año 2002, junto con la dirección lo estamos haciendo desde el 2008. O sea que este sería el 5º año que ponemos un poco en práctica el poder hacer pues un número de alcoholemias suficientemente alto para llegar a mucha gente. Llegar de forma directa a 14.000 personas e indirectamente a 3 o 4 más, multiplicado por 3 o 4, que son los que acompañan a los que sopla, pero que no sopla, pero que está escuchando la explicación que hacemos, con lo cual podemos decir que con el programa se puede llegar perfectamente y sin exagerar a 30.000 personas y probablemente a más. Es decir, y es muy bueno porque se llega a muy diferentes niveles y en muy diferentes estratos de edad. En la gente más joven, que habitualmente no conduce, lo que tratamos es de que sean conscientes de la moderación, que sean conscientes de que cuanto menos alcohol, mejor. Y evidentemente, incluso hay, como hablábamos antes de Arrigúnaga, pues vamos a intentar hacer disminución de riesgos y daños porque hay chicos y chicas que van a consumir. Vamos a intentar darles de comer, vamos a intentar darles de beber, vamos a repartir bocadillos, porque es el mejor sistema de combatir y que su alcoholemia sea un poco más baja, además de intentar que sea más baja hablando con ellos. Y cuando hay gente más adulta que sí quiere conducir, evidentemente tratamos de que nadie tenga un accidente o se pueda matar con ello, ¿no? Fijaros que el año pasado, de las personas que dieron positivo y que nos dijeron que iban a conducir, prácticamente era un 10%. El 10% de la gente que dio positivo, de ese 50%, el 10% de la población iba a coger el coche y tenía tasas positivas. De ese 10%, el 90% aceptó no conducir. Fueron conscientes de los riesgos, fueron conscientes de lo que se podían jugar y realmente vamos a decir que solo se quedó ese 1% de población, algunos de ellos con tasas muy altas, y cuando hablo de tasas muy altas son tasas por encima de 0,61, que como lo sabéis, una persona que conduce con tasas por encima de 0,61 ya no es una multa, sino es un delito, con lo cual la policía le detiene y lo lleva ante el juzgado y se mete en un lío muy grande porque va a estar sin carnet de conducir mucho tiempo, porque va a perder puntos, porque va a tener una multa importante y porque encima va a tener antecedentes penales. Todo eso lo transmitimos, lo informamos y eso hace que la gente cada vez esté más concienciada. O cada vez sea más concienciada, lo que nos decíais uno de vosotros, que les damos un alcoholímetro de un solo uso y se les caduca porque no beben. Es decir, yo si cojo el coche no bebo. Es decir, y si bebo no cojo el coche. Perfecto. Eso es lo que se trata, ¿no? Incluso es muy frecuente cuando alguien que te viene y te dice, mira, yo soy camionero, no voy a coger el camión, por supuesto, pero creo que podría coger el camión. ¿Me puedes decir qué tasa llevo? Sopla y se da cuenta que encima al ser profesional sabéis que la tasa es la mitad, no puede pasar de 0,15, y se encuentra que tiene una tasa de 0,30, 0,32 y se sorprende. Dice, jo, estoy dando 0,32, el doble de lo que a mí me permitirían para coger el camión, y en cambio soy consciente de que creo que podría haber cogido el camión, que estoy en condiciones, pero creo que estoy en condiciones, pero veo que no. Después, evidentemente, nos preguntan por los alcoholímetros, si son fiables, si no son fiables. Utilizamos los mismos que utilizan la policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los municipales, son Drager. Y estos son un poco más sencillos, son de la serie 6800, no son de la serie 7000, que son más cuadrados, más oscuros, porque no hace falta que ni nos saquen un resguardito diciendo qué alcoholimetría está dando, ni necesitamos que tenga un GPS para que nos diga qué punto kilométrico estamos. Pero bueno, son una fiabilidad del 99,9%. Y eso es importante porque alguien también te dice, oye, voy a coger el coche en media hora, quiero saber exactamente qué alcoholemia llevo, no sea que me paren y no quiero meterme en un lío. Entonces, con lo cual necesitas aparatos que estén calibrados todos los años y aparatos que tengan mucha fiabilidad. Es decir, y es muy importante porque llegas a mucha gente de esa forma. Y hay una cosa muy interesante que cada año que va pasando lo vamos viendo más. Este año
hemos empezado en Ortuella, que fue la primera fiesta, pero cada vez es más frecuente que la gente que ve quién organiza el evento y quién subvenciona claramente, que está la Dirección de Drogodependencias por detrás, nos felicita y nos dice transmitir la enhorabuena por este tipo de cosas. La gente agradece que estemos ahí, que le estemos aconsejando, que le estemos ayudando, que estemos hasta las 3:30 de la mañana, hasta las 4. Habitualmente más no, porque a partir de esa hora van quedando solo los que están muy pasados. Y con la gente que está muy pasada no se puede hablar, no se puede razonar, no se puede hacer ninguna formación sanitaria. Entonces, pero sí hasta esa hora. Con lo cual nos dice que transmitamos a la dirección y a toda la gente la enhorabuena porque, y bueno, cuando estamos en fiestas ya de sitios más de capitales de provincia como Bilbao, recuerdo el año pasado en Bilbao la cantidad de gente que pasaba por la carpa que no eran de aquí, que estaban de fuera, que eran de diferentes partes de España, que alucinaban, entre comillas, porque aquí se hacía este tipo de cosas y se sorprendían porque nunca lo habían visto. Es cierto que como llevamos años, la gente nos conoce, sabe dónde estamos, viene, cada vez viene más y cada vez te hace preguntas más difíciles, cosa que es genial, porque significa que cada vez hay un mayor nivel de información sobre el tema de alcohol y el tema de drogas. Y si ya coincidimos con los compañeros de Ailaket y vemos que alguien nos viene a engañar porque quiere comprobar que da negativo porque ha consumido coca y tú le dices, oye chico, que has consumido coca, y le descolocas porque no te lo cuentan, y les mandamos a donde nuestros compañeros de Ailaket para que estén un rato con ellos, todavía mejor, ¿no? Es decir, que cada vez hay más información, lo mismo que ellos probablemente intenten también ayudar con temas de alcohol, nosotros, si podemos, también ayudamos con el tema de drogas cuando no están los de Ailaket. Básicamente es eso. No sé si son carpas que están 3 profesionales habitualmente en horario de noche, muy cercano al mundo festivo. Nos preguntan si somos de la policía o si tenemos alguna relación con Archaina. O sí, tenemos ahí detrás los uniformes, en plan broma, pero evidentemente ven que está la dirección y la dirección no es la Archaina. Gracias, Vicente. Luego también otra parte que hemos estado hablando es el testado de las sustancias no legales, que la asociación Ailaket es quien lleva a cabo este programa, también en 30 municipios vascos, y también Ailaket participa reforzando el programa que tenemos de colaboración transfronteriza con los municipios de Bayona y luego Irún, Hondarribia, Oyarzún y Donosti, ¿no? Haciendo especial hincapié en la gente joven que pasa hasta de Burdeos a veces, ¿verdad? Y trabajando en colaboración con la organización Visía de Hendaya y dar la información en euskera, en francés y en castellano, ¿no? Sobre este ámbito. El objetivo es reducir los consumos de riesgo y los riesgos asociados al consumo de drogas, especialmente en las personas jóvenes usuarias, aumentando la percepción de riesgo del consumo recreativo. Y en el 2011 fueron 7.000 personas las que fueron atendidas en el testing y casi 1.200 tenían 18 años o menos. O sea que, por un lado, sabemos que se consume, está muy bien que se acerquen, ¿no?, siendo menores, a hacer el análisis de sustancia. Se analizaron 503 muestras de sustancia, la mayor parte fueron anfetaminas, después hachís, marihuana, cocaína y en menor medida éxtasis y ketamina. Quiere decir que eso se consume menos, ¿no? También es muy importante este trabajo que realiza Ailaket, porque con el apoyo del laboratorio de la Universidad del País Vasco nos permite conocer cuáles son las sustancias que se están consumiendo por el mercado. Las nuevas sustancias. Nos preocupa que en estos momentos haya sustancias que se consiguen vía Internet, de producción química, que da la impresión para la gente joven que no tiene tanto riesgo, porque es como si se tomara una pastilla para otras cosas, ¿no? Y entonces el trabajo que hace Ailaket de analizar, pero a la vez, como siempre, sensibilizar y sobre todo trabajar con las personas menores de edad y estando en ese espacio recreativo, festivo y en los grandes festivales también, y su presencia ahí, yo creo que es muy importante. ¿Comentas tú? Sí, bueno, pues nosotros ya llevamos colaborando 10 años con la dirección, con este programa de testing en concreto. Y bueno, quizás lo más importante para nosotros, claro, con sustancias ilegales, pues no hay un control sanitario, ¿verdad? Y eso es una de
las mayores hándicaps que tenemos. Entonces, bueno, con este programa, pues al acercarnos a la fiesta, en concretos ya momentos concretos de consumo, bueno, pues las personas se acercan y bueno, ahí mismo podemos hacer un primer análisis para detectar si efectivamente lo que están consumiendo es lo que ellos piensan o no. Y bueno, también poder buscar los adulterantes más habituales, ¿verdad? Porque también, aparte de dar información sobre la propia sustancia, también damos información sobre los adulterantes más habituales, más comunes y bueno, pues también avisos, o si encontramos alguna sustancia más tóxica de lo habitual, pues poder darles información también sobre eso. Para eso es muy importante también el convenio que tenemos con la UPV, que bueno, tienen un análisis cuantitativo exhaustivo de todas las sustancias, con la cual, por ejemplo, el año pasado pues encontramos una sustancia como el tetramisol, que es una sustancia que se utiliza en veterinaria, que bueno, tiene unos efectos a largo plazo importantes y que las personas que están consumiendo cocaína, pues si no fuera por este servicio, seguramente no lo sabría, ¿verdad? Pero bueno, también con otras, como puede ser con el metanol, que ya llevamos varios años encontrándolo, sobre todo en sustancias como las anfetaminas, o bueno, la 4-metilanfetamina, que apareció el año pasado también, una sustancia de síntesis bastante tóxica, muy potente, que nosotros podemos detectar en el momento y que, bueno, esa información yo creo que es muy valiosa, que la gente lo agradece un montón también, y como decía antes Vicente, el poder en el momento pues saber realmente qué es lo que está consumiendo y qué efectos va a tener eso, tanto efectos a corto plazo como a largo plazo. Y luego nuestra misión es pues poder informar a esas personas que vayan a decidir ellos si van a consumir o no, que nosotros lo que vamos a poder aportar es, si lo van a hacer, cómo hacerlo con menos riesgos. Cómo poder actuar frente a esos riesgos que todas las sustancias tienen, e incluso con materiales en concreto, como pueden ser los turulos, puede ser el suero, también repartimos alcoholímetros, condones. Bueno, pues esos materiales en concreto también hay en el momento a las 2 de la mañana que pueden acceder a ellos y que si no sería más difícil. En cuanto a las edades, pues es curioso, sobre todo a mí se me hace curioso el rango de edad tan grande, ¿no?, que tenemos, porque pueden venir chavales de 15 años, pero también personas de 60 años a ver qué es eso, a informarse y a coger algún tipo de material, si no es para ello, para alguien de la familia. Luego sí que es cierto que trabajamos con, bueno, la media edad creo que está en torno al 22 años, que aumenta bastante ya de las personas que acceden al análisis, hacer algún tipo de análisis, que está en torno a los 25 años, pero que también trabajamos con menores de edad, por supuesto, que están en los contextos de fiesta, ¿no? Y luego en ese aspecto también pues es muy diferente, ¿no?, el estar en un festival de música enorme, donde la media edad es una, y en fiestas de un pueblo pequeñito, donde la media edad es otra, ¿verdad? Y luego a destacar en esto también cuestiones de género, porque realmente el 80% de las personas que vienen son hombres. Son chicos también, eso aunque sean muy jóvenes sigue estando esa diferencia. Y en cuanto a las personas que pasan a analizar todavía será más. O sea, es casi escandalosa la proporción de hombres que pasan y de las pocas mujeres que vienen, ¿no? Esos son temas que estamos trabajando desde hace 4 o 5 años para intentar mejorar, ¿no?, esta labor en ese aspecto, porque sabemos que hay chicas y que hay mujeres consumidoras, pero que bueno, por cuestiones de género les cuesta mucho más acercarse a este tipo de servicios, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese aspecto para mejorar y para que se acerquen más y que tengan más confianza, ¿no?, a la hora de venir por información. Eso es lo que se me ocurre. Eso es interesante, que comparando con la alcoholimetría, sin embargo, ahí sí que ya es un 33,7. O sea, es un 34% de mujeres que se acercan. Por un lado, yo creo que es importante estar atentos, como dices tú, para que se acerquen más, pero quizá también se corresponde con el consumo de drogas ilegales, que en las mujeres es un 20%. Y entonces parece que se corresponde con las que se acercan a analizar, pero sí que igual el que puedan superar, ¿no? Sí, también el estigma que hay con las mujeres que consumen drogas, y yo creo que también lleva esos datos, ¿no? También en muchos casos es mucho más difícil que una mujer diga que consume drogas que un hombre, y si hablamos de gente joven, al revés. O sea, hay muchos chicos jóvenes que presumen de consumir drogas, ¿verdad? Cosa que una chica joven muy difícil no lo va a hacer, ¿no? Y yo creo que eso se refleja tanto en los datos que se recogen en encuestas,
como en Ailaket también, ¿no? A la hora de acercarse está mucho más estigmatizado que una chica esté consumiendo una sustancia, sobre todo si es ilegal, y entonces también les cuesta mucho más venir, ¿no? Y en muchos casos, pues igual vienen a por información, pero ya luego si tienen que dar el paso de entrar a analizar algo, parece como que les cuesta más también, ¿no? Por ese estigma que hay. Eso también se nota mucho dependiendo de si es un pueblo pequeño, por ejemplo, donde la presión social es mucho mayor que en un festival o en una fiesta de un contexto mucho mayor donde se juntan personas de todo Euskadi que las personas están como más libres en ese aspecto, ¿no? No hay ese control, quizás. Lo que sí que a los tres, ¿verdad? Lo que nos preocupa es que los jóvenes son quienes menos riesgos atribuyen al consumo. Por eso es fundamental incidir en la sensibilización de los riesgos y las consecuencias del consumo excesivo de alcohol. Aunque según los datos del avance de los datos del octavo estudio de drogas y escuela, realizado a jóvenes en edad escolar a partir de 12 años, vemos que el 8% de los encuestados confiesa que consume alcohol entre semana y un 46% se declara abstemio. Pero los fines de semana un 30% reconoce un consumo excesivo de alcohol. Ha cambiado, se han modificado los hábitos de consumo de alcohol y es más de fin de semana y de una manera compulsiva y rápida, ¿no? Entonces, la importancia de incidir en la información sobre los efectos de los consumos, vemos en los datos de Escuela Drogas, es decir, habéis oído que ya llevan 10 años trabajando con esta presencia en los espacios festivos, llevamos en la Comunidad Autónoma Vasca ya casi 30 haciendo prevención y eso también se ve que ha habido un descenso, o sea, el descenso de los consumos es paulatino, pero no estamos en aumento, sino en descenso. Las peleas con desconocidos ha descendido de un 9 a un 6%, las relaciones sexuales sin protección ha descendido de un 6 a un 3%, y las caídas o golpes involuntarios ha pasado del 24 al 12%. Esto quiere decir que las medidas que estamos poniendo en práctica son eficaces. Y por eso también en los puestos, tanto de Ailaket como de Sasoya, también están los preservativos presentes. Porque también hay que incidir en el tema de las relaciones con protección, ¿no? Una época del año que tiene riesgo y es facilitar que las prácticas sean con la mayor protección posible. Así es, no solamente se reparten los alcoholímetros de un solo uso, que solamente se lo damos a la gente que conduce, esto no va para la gente joven, y los preservativos fundamentalmente van no para los adultos, que habitualmente no los necesitan, sino para la gente joven. Que además es curioso porque cuando dices, ¿qué quieres soplar? Para traerlos. No sé, no lo veo claro. Regalamos preservativo, ¿dónde hay que soplar? Te vienen y ya aprovechas la coyuntura para hablar con ellos. Es decir, es un poco hacerles sentar en la silla para poder acercarse y poder tener una conversación con ellos, ¿no? Evidentemente los jóvenes prefieren los preservativos y los mayores que conducen prefieren un alcoholímetro de un solo uso, ¿no? Ya lo hemos comentado lo del policonsumo también, ¿no? Ahora que estabais comentando lo del alcohol. Sí. Por ejemplo, nosotros en la mayoría de los casos las personas vienen a analizar una sustancia ilegal, pero casi todos y todas están consumiendo alcohol y cuando no están consumiendo tabaco y cafeína también. O sea, ya tenemos una base de 3 sustancias y luego a partir de ahí tenemos otras, ¿no? Muchísima gente no tiene conciencia, ¿no?, de que esas sustancias son drogas y que tienen un efecto también, que tienen un efecto a corto plazo y a largo plazo. Por ser legales muchas veces se pierde ese punto de riesgos, ¿no?, que tienen también estas sustancias y nosotros los solemos recordar también. Por ejemplo, consumidores de cannabis que no tienen en cuenta que están consumiendo tabaco, en la mayoría de los casos, ¿no? Y que están consumiendo nicotina también y un montón de sustancias más que están añadiendo a ese tabaco industrial, ¿no? Y lo pierden de vista, ¿no? Entonces no solo les hablamos sobre los efectos del cannabis, sino también sobre los efectos de la nicotina y del tabaco. ¿Alguna pregunta? Sí. Hemos empezado con, la primera fue a mitad de mayo con las fiestas de Ortuella, que fueron las primeras que hicimos, y terminan con las fiestas de Durango sobre el 14, el 17 de octubre, aproximadamente es donde vamos a terminar, con respecto a las alcoholemias. Y ahí la que exactamente lo mismo. Bueno, nosotros empezamos en Tolosa con carnavales, un poquito antes, pero vamos, normalmente suele ser 8 de mayo, es la que da el pistoletazo de salida. Y la última, pues depende de cómo caigan las lunas y esto, que cambian las cosas, pues puede ser Marichus, puede ser Durango, pero octubre, incluso noviembre, también alguna vez Eibar, por ejemplo, bueno, prácticamente es todo el año. Sí, o sea, pues se concentran en verano
Pero prácticamente las fiestas, pues fíjate, si empezamos desde Tolosa, que fueron en febrero, hasta noviembre, que pueden ser las de Eibar. Y estuvimos en Santo Tomás. Es verdad, mira, incluso estuvimos en Santo Tomás el año pasado en diciembre, o sea, es prácticamente todo el año. En definitiva, yo creo que a nosotros, a todos y a todas, nos gusta estar en la calle y celebrar fiestas. Y entonces la idea es, donde más nos juntamos y más nos concentramos, pues estar presentes. Y ya formar parte también del decorado, ¿no? Llega la Astenagusía de las 3 ciudades y también ahí vamos a estar. En La Blanca, en Guipúzcoa y por supuesto en Bilbao, ¿no? Sí, en muchas ocasiones es como una parte más ya, por lo menos en muchas fiestas, hay la que lleva 10 años consecutivos al lado de las chondas, entonces es como una chonda más, es un servicio más que está ahí, que muchísimas personas ya nos conocen y vienen en concreto ya a por algo, ¿no? Pues vienen a analizar una sustancia porque saben que vamos a estar ahí, o vienen a coger un condón o un alcoholímetro, o en muchos casos ya vienen a por cosas muy concretas o con una pregunta muy concreta también. Y a la vez ha estado trabajando durante estos años, tanto Ailaket como Sasoya, y tienen su propio material informativo. ¿Habéis traído ahí? Sí, nos hemos pasado. En donde se expone los riesgos que tiene el consumo de cada sustancia, ¿no? Más, como dices tú, cuando se hace ese policonsumo, que es la mayoría de las personas. Pues si os fijáis en las hojas de sustancias también hablamos de placeres. O sea, no solo hablamos de riesgos, que para nosotros es algo muy importante, ¿no? Porque sabemos, Ailaket es una asociación de usuarios y usuarias de drogas, o exusuarios y exusuarias. Entonces sabemos que a las personas, como dice Celina, ¿no? A todos nos gusta estar de fiestas en San Juanes y las personas toman drogas porque saben que tienen unos placeres, ¿no? Entonces nosotros hablamos sobre placeres y también hablamos sobre riesgos. Si lo vas a consumir, que sepas que también tiene estos riesgos, ¿no? Y es una manera también de que la gente se acerque a nosotros, ¿no? Y los materiales van un poco en ese sentido, ¿no? O sea, se habla sobre placeres, sobre qué efectos va a tener a corto plazo, algunos placenteros, otros no tanto, otros ninguno, y también qué efectos va a tener a largo plazo. Bueno, pues es que ricasco por ayudarnos a también hacer esa tarea de sensibilización a través de los medios de comunicación.